Estimados jóvenes del quinto grado de secundaria, un cordial saludo de su profesor Antonio Meléndez y la toma del curso de filosofía. En el video de hoy estudiaremos Aristóteles, primera parte, la biografía, su obra y su pensamiento metafísico. Vamos a conocer la vida de Aristóteles y los ámbitos del saber que abarca el pensamiento aristotélico. También comprenderemos la importancia, el desarrollo y la agrupación de la obra aristotélica y comprenderemos el pensamiento metafísico de Aristóteles. Introducción. El conjunto de la filosofía aristotélica se puede considerar enciclopédico, ¿no? Ya que abarca temas muy diversos, desde la lógica, metafísica, física, psicología, hasta la epistemología, ética, política, retórica, zoología, astronomía, etc. Característica de los libros de Aristóteles que han llegado hasta nosotros es su organización sistemática, ¿no? La organización sistemática teniendo la forma de tratados, ¿no? Aunque Aristóteles recibió su formación en la Academia de Platón, esto ya nos da una luz de que fue discípulo de Platón, su sistema filosófico se constituye sobre una profunda crítica del platonismo. Por otro lado, y como nota general, baste decir de momento que la filosofía aristotélica presenta un enfoque más empírico. ¿Qué quiere decir más empírico? Es decir, que, que se fundamenta, digamos así, o que se refiere más a la experiencia, ¿ya? Es más experimentador, por decir así, mientras que la platónica es más idealista, ¿no? Es más, digamos, es más de reflexión, ¿no? Es más de, de desarrollar ideas, ¿ya? Para Aristóteles, solo la observación directa de la única realidad existente, es decir, de la realidad sensible, ¿no? Recuerden ustedes que Platón decía que había una realidad ideal, ¿no? Una realidad que está por encima, ¿no? O que está más allá de la existente, ¿no? Aristóteles decía, no, primero hay que empezar por la que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y la que tenemos a nuestro alcance es la sensible, ¿no? Nos permite hacer ciencia y episteme, ¿no? ¿Qué decía Platón? La ciencia no está aquí, ¿no? En la realidad sensible, sino la ciencia está en la realidad ideal, ¿no? En el mundo ideal, ¿no? Recupera pues el método inductivo socrático, pero aplicado no solo a la ética, sino al conjunto de las ciencias. Bien, vamos a conocer un poco la biografía de Aristóteles. Nace en el 384 en la ciudad de Estagira, ¿no? De ahí que también se le conoce como el Estagirita, ¿no? Que está en la región de Tracia. Su padre, Nicómaco, era médico del rey Filipo de Macedonia. Aristóteles, al cumplir 17 años, va a Atenas a estudiar en la academia de Platón. O sea, a los 17 años, jovencito, ¿no? Así como ustedes, donde permanecerá hasta la muerte de este, 347, es decir, unos 20 años, ¿no? O sea, permanece en la academia durante 20 años. Imagínense ustedes que tienen 16, 17 años, salir de Chiclayo e ir a otra ciudad para estudiar, ¿no? ¿No? Lejos de papá y lejos de mamá y lejos de su ciudad querida, ¿no? Entonces eso es lo que hizo Aristóteles, ¿no? A los 17 años se va a la Academia de Platón y permanece ahí durante 20 años, ¿no? 20 años. Al morir Platón, Sócrates abandona Atenas y se va a vivir a Asos, una ciudad de Jonia. Allí, ¿no? Funda una escuela dedicada a enseñar filosofía platónica y entra en contacto con la ciencia experimental, ¿no? Eso es lo que le hace quizás también ser más de tener un corte más empírico, ¿no? Un corte más experimental, un corte más científico, ¿no? Tal como se entiende hoy en día la ciencia, ¿no? Más desarrollada de esta región griega. Poco después va a la ciudad de Mitilene, ¿no? En la isla de Lesbos, un poco al norte de Jonia. En el año 342 es invitado por el rey Filipo. Recuerden que su papá era el médico del rey Filipo de Macedonia, ¿no? Este mismo rey lo invita a vivir en la corte, ¿no? Para encargarse de la educación de su hijo. Nada más y nada menos que el futuro Alejandro Magno, ¿no?
que entonces contaba con 13 años. Entonces, haciendo una, un pequeño paréntesis, podemos decir que Sócrates fue maestro de Platón. Platón fue maestro de Aristóteles. Y Aristóteles fue maestro de Alejandro Magno, nada más y nada menos el gran Alejandro, ¿no? Bien, seguimos recorriendo la historia de la vida de Aristóteles. En el año 336, cuando Alejandro sube al trono tras el asesinato de su padre, Aristóteles marcha a Estagira, su ciudad natal, donde actúa como legislador o redactor de leyes. Un año después, regresa a Atenas y funda una nueva escuela con el apoyo económico de Alejandro. El Liceo, el famoso Liceo, ¿no? Así como Platón tiene la academia, Aristóteles tiene el Liceo o funda el Liceo, ¿no? Llamada así por estar próxima al templo gimnasio dedicado a Apolo Licio, o también conocida como Peripatos. ¿Qué significa Peripatos? Una especie de huerto o patio alrededor del cual Aristóteles daba sus clases y conversaba paseando. Eso significa Peripatos, ¿no? Pasear, ¿no? Es decir, que sus clases la daban caminando, ¿no? Estaban caminando y estaban hablando, conversando sobre los temas a discutir, ¿no? Desde los lejanos países orientales, ¿no? A ver, ¿dónde me queda? Se me, ya, Paseando. De ahí que a los seguidores de Aristóteles se les llamaba también peripatéticos, ¿no? Los famosos peripatéticos, ¿ya? O sea, los paseadores, en otras palabras, ¿no? O aquellos que caminaban alrededor del huerto, ¿no? ¿Ya? El Liceo no solo era un centro de estudios teóricos, como la Academia Platónica, sino también un centro de investigación empírica, ¿no? Digámoslo así, investigación científica, por decirlo de algún modo, ¿no? Parece que el propio Alejandro Magno mandaba desde los lejanos países orientales recién conquistados, ¿no? Recuerden que el imperio de Alejandro Magno se extendió hasta el oriente, ¿no? Hasta el Asia, ¿no? Materiales diversos para las investigaciones del liceo sobre zoología, ¿no? Lingüística, costumbre de los bárbaros, ¿no? Para quiénes eran los bárbaros, aquellos que no eran griegos, ¿no? Sus legislaciones, etcétera, ¿no? Muy bien. En el año 323, al morir Alejandro, durante una expedición a Asia, se produce en Atenas, que permanecía bajo dominio macedón desde la batalla de Queronea, en la que un joven Alejandro había vencido a los ejércitos de Tebas y Atenas juntos, se produce pues una violenta reacción antimacedónica, ¿no? En Atenas, ¿no? O sea, Atenas estaba bajo el yugo de los macedonios y al morir Alejandro pues se hace toda esta eh, reacción, ¿no? Antimacedónica. Aristóteles, acusado de simpatizar con los macedonios, huye a la isla de Eubea, de donde procedía su madre. La leyenda cuenta que al huir dijo, ¿no? Recordando la muerte de Sócrates, no permitiré que los atenienses traicionen por segunda vez a la filosofía. ¿Qué decía? ¿Qué quería decir con eso? Es decir, que no quería morir, ¿no? Porque recuerden ustedes que a Sócrates lo mataron y como él era macedonio y había una reacción anti-macedonia, pues si se quedaba, pues podía tener la misma suerte que Sócrates, ¿no? De ser condenado a muerte, ¿no? Y en la isla de Eubea muere en el 322, un año después de la muerte de su discípulo Alejandro Magno. Esa es la vida de nuestro filósofo. Ahora vamos a ver cómo se clasifican las obras. Las obras de Aristóteles se dividen en dos grandes grupos. Tenemos las exotéricas y las esotéricas. Las exotéricas son escritos en formas de diálogo a la manera de Platón, ¿no? Recuerden ustedes que Platón escribió sus obras en forma de diálogo. Eran obras de divulgación filosófica publicadas por el mismo Aristóteles y destinadas al público en general. Aquí está el detalle, ¿no? Estas obras no estuvieron destinadas a todo el público, ¿no? Y sin embargo se han perdido casi todas.
conservándose algunos fragmentos provenientes sobre todo de los comentarios que de ellas hizo Cicerón. Entre esas obras tenemos Eudemo, Protréptico sobre la filosofía, etc. Luego tenemos las esotéricas, que son apuntes, notas y resúmenes de las lecciones que Aristóteles daba en el Liceo. No fueron publicadas ni ordenadas por él tal como la conocemos. Seguramente servían para uso interno, ¿no? Uso interno de los estudiantes del liceo. La mayoría de ellas han llegado hasta nosotros y constituyen el grueso de la obra aristotélica que conocemos, el llamado Corpus Aristotélico. Fueron ordenadas y publicadas por primera vez por Andrónico de Rodas entre los años 60 y 50 a.C., agrupándolas según un criterio temático, ¿no? Entonces, estas obras son las que nos han llegado, las esotéricas, ¿ya? Y que fueron ordenadas no por el mismo Aristóteles, sino por Andrónico de Rodas, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, los escritos de lógica, ¿no? Que son las categorías sobre la interpretación, los analíticos primeros, los analíticos segundos, tópicos y refutaciones sofísticas. Dentro de los escritos de física tenemos la física sobre el cielo, sobre la generación y la corrupción, sobre el alma, historia de los animales, sobre las partes de los animales, etc., ¿no? Los escritos de metafísica, ¿no? Tenemos la metafísica, que son 14 libros que Andrónico, no sabiendo dónde colocarlos porque el tema que trataban no estaba claro, pues hablaban del ser en cuanto ser, puso después de los de física, y ahí su nombre, metafísica, tras la física o después de la física o más allá de la física, ¿no? Tenemos los escritos de ética, que tenemos Ética a Eudemo, Ética a Nicómaco y la Gran Moral, ¿no? Los escritos de política, que tenemos el libro Política propiamente dicho, que son 8 libros, seguramente escritos en distintas épocas. El texto comentar es el libro primero, capítulo 1. Escritos de retórica, tenemos la retórica, y el escrito de poética, la poética, ¿no? Que está incompleta. Bien, evolución intelectual de Aristóteles. La evolución intelectual de Aristóteles coincide a grandes rasgos con los periodos fundamentales de su vida. El primer periodo, o el periodo platónico, que es la época en que Aristóteles permanece en la academia. Los escritos de este periodo tienen la forma de diálogos. Entre las obras, ya hemos mencionado, Eudemo afirma la teoría platónica de la reminiscencia y la inmortalidad del alma, y el Protréptico, que es una carta de exhortación a estudiar filosofía dirigida al rey de Chipre. Se refiere al filósofo como contemplador de las ideas y a la prudencia como la virtud del sabio. El segundo periodo, o periodo de transición y crítica del platonismo, corresponde a la época en que Aristóteles vive en Asos, en Jonia, y en la corte macedónica como preceptor de Alejandro. Época de gran independencia intelectual en la que adopta una posición crítica, ¿no?, con respecto a la teoría de las ideas de Platón, y en la que comienza sus observaciones empíricas sobre la naturaleza. Entre las obras tenemos sobre la filosofía, escrita todavía en forma de diálogo, pero en la que afirma que las ideas no son realidades separadas de las cosas materiales, ¿no? Acá ya va criticando el pensamiento platónico. Historia de los animales, sobre las partes de los animales, son obras que denotan un Aristóteles más atento a la investigación empírica de la naturaleza que a la especulación teórica. Darwin llegó a escribir de ellas: Linneo y Cuvier son mis dioses, pero son unos niños comparados con el viejo Aristóteles. La mayor parte de los libros de lógica, algunos libros de la política, ¿no? Y seguramente los que figuran en último lugar, la ética, Eudemo, la física y algún libro de metafísica. Entonces acá tenemos algunas obras en este segundo periodo, ¿no? Entonces aquí hay una gran independencia intelectual y se va proponiendo, digamos, una postura crítica ante el platonismo. Tercer periodo, o periodo de la fundación del Liceo en Atenas, ¿no? En esta época son los estudios más empíricos, como por ejemplo la recopilación de 158 constituciones de poligriegas, entre ellas la de Atenas, una lista de los vencedores de los Juegos Píticos, estudios sobre las costumbres de los bárbaros, investigaciones filológicas y sobre la historia de la literatura griega, una historia de las matemáticas, de la astronomía y de la medicina. En una de sus obras leemos: los hechos no han sido todavía observados de modo satisfactorio. Si alguna vez lo son, se debe dar más crédito a la observación que a las teorías, y a las teorías únicamente si están confirmadas por hechos observados.
Otras obras tenemos la Ética Nicómaco, la Gran Moral, la Metafísica, algunos libros de la política, la retórica, entre otros. En fin, resumiendo la filosofía aristotélica tiene su punto de partida en el idealismo de Platón, pero poco a poco va tomando una postura de crítica y alejamiento con respecto a él, llegando a desarrollar una concepción de la ciencia epistema en la que ésta se plantea como principal objetivo dar una explicación lógica a los cambios y transformaciones de las cosas concretas, explicación que solo se admite si viene confirmada en la medida de lo posible por los hechos por la realidad empírica. Para Aristóteles, lo mismo que para Platón en sus últimos diálogos, las ideas, siendo inmutables y existiendo en un mundo separado del sensible, difícilmente pueden servir para explicar el movimiento de venir constante que observamos en las cosas concretas y materiales. Es decir, por la vía de Platón va a ser muy difícil explicar el movimiento de venir, ¿no?